Bueno, práctico número 2. El enlace del práctico este va a estar en la descripción del video y si no también está en el aula virtual. ¿Tienen todo el práctico ahí? Rodrigo, Victoria, Camila, Franco. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, este que tiene los dibujitos. Bueno, fíjense que tenemos ahí, por ejemplo, en el primero, tenemos una función de 3 variables, ¿no es cierto? Ya cuando ven un gráfico así, ya saben que hay 2 variables que dependen independientes y hay una que depende de esas 2. Así como en físico-química tenemos la presión, ponerle que puede depender de la temperatura y del volumen, acá tenemos más en forma general z que depende de x y de y, ¿cierto? Están viendo ustedes en vuestros prácticos ahí. Me pide que yo encuentre la ecuación del plano tangente a la siguiente superficie en el punto que me indican. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el... ¿Cuál les parece hacer? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? Si nadie dice nada, yo elijo el más fácil. Y bueno, no sé cuál es más fácil. Vamos a elegir el primero. Que encuentre la ecuación del plano tangente a la gráfica esta en el punto 1, 2. Entonces, el plano tangente, vamos a llamarle, ¿con qué letra? No sé cuál habrán usado en teoría, vamos a poner así. Va a ser la imagen en el punto en donde quiero calcular el plano tangente más la derivada parcial de la función con respecto a x evaluado en ese lugar multiplicado por un incremento de la x más lo mismo para la y. Epa. Bueno, x0 y 0 son estos y va a ir acá, va a ir acá, va a ir acá, así que solamente tenemos que reemplazar para encontrar la ecuación del plano tangente, dice que está ahí en el gráfico. ¿Sí? ¿Qué ingrediente necesitamos? Bueno, vamos con este, la imagen del punto. La imagen del punto, esta es la regla de definición, así que acá me va a quedar 6 menos 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Después me queda la derivada de la función con respecto a la x. La derivada de f respecto a x, ¿cuánto va a ser? Menos 2x. La evaluadora del punto va a ser
menos 2. ¿Se ve muy borroso? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve? Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, acá me va a quedar así, ¿no es cierto? De manera que entonces, esta expresión que está acá, ya tengo todos los ingredientes para completar la ecuación de ese plano tangente. Voy a borrar el primer renglón. Vamos a acordarnos que la imagen en el punto era 1. Entonces acá, la linealización va a ser la imagen en el punto más esto, es esto, borro también la derivada parcial esta acá. Cualquier consulta me dicen, ¿sí? Vamos a poner Z, que no es lo mismo que esta Z, sino que esto es el plano tangente. Entonces, o le podemos poner el nombre que a nosotros se nos ocurra, ¿sí? Tenemos que saber nomás que esta es la ecuación del plano tangente. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para saber si está bien? Tendríamos que hacer el gráfico, ¿no es cierto? Pero alguna otra... ¿Y qué tendría que pasar en ese gráfico? En el gráfico de esta función, tendría que pasar de que este plano le toca justo en la imagen de este lugar, ¿no es cierto? Tal y como está en el gráfico 1, ahí el 1A. ¿Alguna otra forma rápida de darnos cuenta de que, por lo menos de que son tangentes en ese lugar? Y bueno, si son tangentes, en la imagen de este punto quiere decir que si yo reemplazo este punto acá, obtengo un cierto número, y si reemplazo este punto acá, obtengo el mismo número, ¿sí? Porque los dos se están tocando ahí, ¿sí? Se están tocando quiere decir que la imagen según la función de este punto y la imagen según el plano de ese punto es el mismo valor, ¿sí? A ver, por ejemplo, no hace falta ni que lo escribamos. Nosotros ya calculamos la imagen de este punto, que fue lo que pusimos acá, que me dio 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros metemos el 1, 2 acá adentro? ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar menos 2, vamos a poner la imagen según el plano tangente del punto 1, 2. Y bueno, va a ser menos 2 por 1, menos 4 por 2, más 11. ¿Se ve? Se ve en lo último. Bueno. Y esto me está dando, evidentemente, la imagen según el plano tangente del punto 1, 2. Me está quedando 11 menos 10. 1. Así que, evidentemente, los dos sí se tocan en ese lugar, ¿sí? Y a partir de ahí tienen valores parecidos, pero a medida que la X y la Y se alejan del 1, 2, evidentemente los valores se parecen cada vez menos. O sea que lo que estamos diciendo ahí, la idea que está escondida detrás de todos estos ejercicios, es de que el plano tangente va a ser una buena aproximación
los resultados que obtengo a través del plano tangente van a ser una buena aproximación a los resultados que obtendría si usara la función original. Pero siempre en los alrededores de ese punto 1, 2. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Miren que hoy tenemos tiempo, hoy no es mucho lo que vamos a avanzar, así que tal vez hasta pueden llegar a hacer un ejercicio ustedes también. ¿Algún otro que quieran hacer de esos que están ahí? El más difícil. No, ese es vos. ¿Cuál puede ser el más feo? Parece que el D parece feo, ¿no es cierto? Sí. Sí, está bastante horripilante. Bueno, por lo menos el dibujo. Vamos a ver el D. ¿Este se puede borrar? ¿Me calla autor? ¿No se podía borrar? Bueno, usted me avisa, cualquier cosa copiamos de vuelta. Sí, está bien. Bien, Rodrigo, bien. Bueno, el 1D me da la regla de correspondencia. Z dice que es x al cubo más y cubo y que el punto es el punto 2, 1. Bueno, cada paso vamos a repasar a derivar con ustedes que están ahí, porque tengo que encontrar la ecuación del plano tangente. Fíjense que la gráfica es esa cosa que está ahí, que no se entiende muy bien. Bueno, y hay algo plano ahí entre medio que es evidentemente la ecuación del plano que es tangente a la gráfica en el punto 2, 1. O sea, no me tengo que confundir. El punto 2, 1 está en el piso. Es un punto del dominio. Solamente tiene dos coordenadas, o sea, está en el plano XY. El punto 2, 1 tiene su imagen, que es un punto ese sí de la gráfica. Y en ese punto de la gráfica es que el plano le está tocando. Prefiero decir esa cosa sencilla porque así se ve bien si queda alguna duda. ¿Sí? Por ahí a alguno le va a resultar aburrido, pero mejor así. Entonces ahora tenemos que completar la ecuación del plano tangente. Ya no escribo la fórmula de vuelta. Entonces lo que necesito es la imagen en el punto, en aquel punto que está allá primero. Así que vamos a ver si hacemos por acá la imagen del 2, 1. ¿Cómo encontramos la imagen? Reemplazamos acá. ¿Cuánto va a ser? Bueno, va a ser 8 más 1. ¿Cuánto me está quedando esto? Después, derivada parcial de la función con respecto a la x. Voy a empezar un poquito más atrás, si tenemos más espacio. 3x², perfecto. La derivada de esto respecto a la x es esto, más esto que está acá, yo lo puedo pensar como que tengo esto, ¿no es cierto? Entonces en vez de pensar la derivada de la división, pienso en la derivada de una multiplicación que es más fácil y que me dice que la constante que está multiplicando va a seguir multiplicando por la derivada de la función. Listo. Entonces esto me está quedando así. De donde entonces la derivada, así como está una función, ¿no es cierto? Pero yo quiero saber el valor de esta función en ese punto. Entonces la derivada de f o de z,
podríamos haber puesto de z también respecto a x, pero evaluado en el 2, 1, va a ser el reemplazo entonces acá de esta coordenada. Así que me va a quedar, ¿cuánto me queda esto? Me queda 4 y esto me queda 2. Así que me va a quedar 12 más 4, ¿cierto? ¿Qué cosa? Avisa. 3 por 4 más 2 por 1. 2 por 2 creo. Derivada de f. Vamos a tener que hacer unos cálculos mentales para no escribir tanto, porque acá viste que el pizarrón no es como en el curso. Derivada de f respecto a la y. Más. Acá se va a complicar, ¿viste? Porque acá la i está abajo. O sea, esto, vamos a hacer un pensamiento acá. Yo cuando veo esto, yo tengo que pensar así. ¿Se entiende que estamos pensando ahí? ¡Ah! No salió en el dibujo. Gracias. De este acá. Entonces, la derivada de y a la menos 1, vamos a poner la constante primero, es x cuadrado por menos 1 por y a la menos 2. Quedaría así, menos x cuadrado sobre y cuadrado. Y bueno, pasamos acá, me está quedando 4, esto acá me está quedando 4 sobre 1, ¿cierto? Y acá me está quedando 3 por 1. Así que esto me está quedando menos 1, ¿puede ser? Fíjense, por las dudas. Bien, entonces ahora la ecuación del plano tangente va a ser, vamos a ponerle así también, todo esto es tangente en ese lugar, ¿eh? Dos formas diferentes de nombrarlo, ustedes pueden poner como quieran, no hay que ponerle la misma letra que la función nomás, para que no nos confundamos. Entonces esto va a ser 13, la imagen del punto, más la derivada parcial en ese lugar respecto a x por x menos x0 más la otra derivada parcial en ese lugar por y menos y0. Y hacemos las cuentas y ya está. Obtengo la ecuación de un plano. De ahí pueden seguir ustedes, ¿no es cierto? Hacen la distributiva, y le va a quedar z tangente igual a algo por x más otra cosa por y más otra cosa. Así nos despegamos un poquito de los números y vemos a dónde tenemos que llegar, ¿sí? Llegan a esto y ya está. Eso, siempre que tenga una relación así, con la x, la y, la z elevado a la primera potencia, todas sumadas hacia una combinación lineal, eso es la ecuación de un plano. ¿Está? En R3. Si alguno de estos es 0, quiere decir que ya tenemos plano o horizontal o vertical o independiente de alguna de esas otras variables. Profe, una pregunta. Decime. Cuando derivó y al menos 1, ¿por qué después multiplicó por menos 1?
¿Acá? Sí. Bueno, la regla de derivación decía, cuando vos tenés una función que es x elevado a la n, la derivada... Ay, no me acordé. Sí, sí, gracias. No, está bien, no hay problema. Era ese número multiplicado por el exponente restado 1. ¿Sí? Viste que es mejor derivar así que derivar una división. Si le pensábamos como división, teníamos que hacer todo el... ¿Cómo se llama? Denominador sin derivar por la derivada del numerador. Va a Y dar quedó lo mucho mismo. más claro. Claro, va a dar lo mismo, pero vamos a tener que trabajar un poquito más. Acá en matemática, acuérdense que no hay que aprender cosas de memoria, que es cuestión de razonar. ¿Sí? Hay cosas que sí, hay que acordarse, pero... cuestión de razonar. Bueno, el 2, el ejercicio 2, podemos pasar al 2, dice, calcule las derivadas parciales segundas para cada una de las siguientes funciones. Y verifica la igualdad de las derivadas parciales cruzadas. Vamos a hacer uno solo de ese, que más que nada es para repasar. Pero ¿saben qué? Lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Así que elijan uno de esos. El 2, el A, el B o el C. Y después lo revisamos acá en el pizarrón. ¿Cuál del 2 les gusta? Si no elijo yo, guarda. ¿El B? ¿El B o el A? ¿Cuál le gusta? El B, dice Rodrigo. Bueno, el B. Voy a copiar el B y ahí lo hacen ustedes y después lo repasamos en el pizarrón. ¿Sí? Vamos a poner por allá, dice... ejercicio 2. El B. Bueno, ese ejercicio que está ahí, tienen que calcular las derivadas segunda de f respecto a x dos veces. Todas las derivadas segunda. ¿Cuántas derivadas segunda tienen ahí? Y van a tener 4, ¿no es cierto? Van a tener la derivada segunda de f respecto a x dos veces, la derivada segunda de f respecto a y dos veces y las dos derivadas mixtas. Para calcular eso, primero tienen que calcular la derivada primera. ¿Sí? Entonces, y quieren probar, es una cuestión constructiva de ustedes. ¿Quieren probar a hacer ustedes y después lo revisamos o quieren que haga yo directamente? A mí me da igual. Bueno, le doy un minuto para que lo plantee. Pero usted después lo comprueba o no. Yo después hago de vuelta para que vos compares, pero sería bueno para tu asunto que vos le trate de hacer. Sí, sí, entiendo. Ahí cuando uno le está peleando, ahí es cuando se puede llegar a prender alguna velita.
Fede, yo no te estoy escuchando, pero no sé si soy solo yo o alguien No, yo no más. estoy hablando. Ah, Yo no estoy hablando. ¿Ahora me escuchás? sí, te escucho. No, no estaba. Pensé que vos estabas explicando ahí algo y no te Gracias, escuché. gracias, Martín. No, yo estoy pensando, no le quiero distraer a los chicos que están haciendo. Estoy pensando que ellos están haciendo. Pero bueno, hasta ahí alguien hizo la derivada primera, le quedó así. Yo prefiero ir despacito porque yo sé que ustedes por ahí no se acuerdan de esto, de lo que es derivación y eso, o sea, trato de tratar muy despacito acá. ¿Sí? Después igual se va a complicar. Hasta ahí les quedó así la primera derivada. Sí, Bueno, y respecto a ahí, vamos a hacerla juntos. Digo este término, digo siempre que hay una exponencial, vamos a hacer la exponencial tal cual está por la derivada del exponente. ¿Sí? La exponencial tal cual está por la derivada del exponente respecto a la y. Va a ser menos x por 2 por y a la 2 menos 1. Así como está acá, más. Acá estoy mirando. Y digo la derivada de esto respecto a la y va a ser 3. Vamos a poner x a la cuarta acá en el medio. Por i a la 3 menos 1. Y ahora la derivada segunda. ¿Por qué tenemos 4 derivadas segundas? Eso son cosas que tenemos que tener en claro. Porque yo acá tengo una función y esta yo la puedo derivar respecto a la x o respecto a la y, y esta también la puedo derivar respecto a la x y respecto a la y. Fíjense que esto sigue siendo una función que va a depender de las dos variables. Así que cada una de esas le puedo derivar respecto a la x y respecto a la y, y ahí me salen las 4 derivadas segundas que puedo tener. ¿Cómo va a ser la derivada segunda de la función con respecto a la x otra vez? Bueno, me fijo en la que ya estaba derivada respecto a x. O sea, vamos a escribirlo más despacito todavía. Yo tengo lo que es la derivada de la función respecto a x. Y a esto yo lo voy a volver a derivar con respecto a la x. De ahí que el símbolo es la derivada respecto a x de esto, que ya era la derivada respecto a x, me va a quedar la derivada dos veces de la función, derivada segunda, respecto a x y respecto a x. Que es lo mismo que poner entonces, vamos a agregar ahora acá abajo, la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Derivada segunda de la función con respecto a x dos veces. Y esto, ya esclarecido lo que es el tema del símbolo, va a ser la derivada de esto respecto a x. Entonces me fijo, acá me va a quedar menos y es una constante que va a seguir estando. Menos y cuadrado por. Vamos a escribir un poquito más abajo. Va a quedar. Vamos a poner por acá. Igual. La derivada del exponente respecto a la x. Esto es para que no copien, para que hagan ustedes. Entonces menos y cuadrado por el exponente como está. La derivada de ese exponente respecto a la x. La derivada del menos x es menos 1 por esta otra constante como está. ¿Sí? Y esto estaría esto.
La derivada de esto respecto a la x otra vez. Más. Derivada de esto respecto a la x va a ser. Esto era un 3, ¿eh? Así que me va a quedar 3 por 4 por este factor como está por x a la 3 menos 1. O sea, en definitiva me está quedando menos por menos. Fíjense la diferencia, porque esto le puede traer confusión. Si yo tuviese el cuadrado acá afuera, esto sería positivo. Pero así como está, esto es un número siempre negativo, porque primero calculo el cuadrado, después le cambio el signo. Así que esto me va a quedar menos por menos, me va a quedar más. La derivada primera. La derivada segunda de la función con respecto a la x dos veces. ¿Cómo hago yo para encontrar la derivada segunda de la función con respecto a la y dos veces? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la derivada segunda de la función respecto a la y dos veces? Esto que estaría acá. Ahí la notación ya vimos. Así que derivada segunda de función de f con respecto a la y dos veces. ¿En qué me tengo que basar? ¿En esta o en esta? ¿Arriba o la de abajo? La de abajo, exacto. ¿Y qué hago con la de abajo? Derivo respecto a Perfecto, Rodrigo, así tiene que ser. Entonces, digo, esto derivado respecto a y. Y ahí se me va a complicar, me queda un poquito larguito porque, bueno, me fijo término a término y este término contiene una multiplicación. ¿Sí? Este también tiene multiplicación, pero la diferencia, la complicación en esta multiplicación es que los dos factores, ambos, tienen a la variable que yo, respecto a la cual quiero derivar. O sea que voy a tener que hacer sí o sí la derivada de un producto acá. O sea que me va a quedar la derivada del primero, vamos a poner entre corchetes para que se entienda bien. La derivada del primero respecto a la y por el segundo, ¿cómo está? Ah, decía la reglita. El segundo, ¿cómo está? Perdón, el primero, ¿cómo está? Por la derivada del segundo con respecto a la y. O sea que acá copiamos lo mismo. Por la derivada del exponente con respecto a la y, que es menos 2i. Y terminó la derivada del producto. ¿Sí? Ya estoy acá. Más la derivada de esto con respecto a la y, que va a ser 3 por 2 por i a la 2 menos 1. Ya arreglamos como nos guste más. Simplificamos, que se puede, si se puede. Si no, sí. Sí, Disculpa, decime. ¿puede repetir la última parte cuando derivó el exponente de eso? Sí, eso. Porque x ahí estaría como una constante. Vamos a ver. Tenemos, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos derivando esta expresión, ¿sí? Entonces acá tenemos un factor por otro factor. Entonces digo, la derivada de esto por aquel como está es menos 2x. Esto es menos 2xy. Entonces, si yo digo la derivada de eso respecto a la y, es menos 2x. Hasta ahí veníamos bien. Por el otro como está. Más, y acá entonces digo, este como está por la derivada de esto. La derivada de esto es, como es una exponencial, es siempre eso como está, tal cual está, por, y acá está lo que voy a decir, que yo me equivoqué, que es que x es una constante. Cuando digo la derivada del exponente, esto tiene que ser
x que sigue multiplicando por menos 2y a la 1. O sea que acá está mal. Ah, no, lo que está acá. Acá me va a quedar entonces menos 2xy. Así quedaría. Sí, profe, a mí me quedó así también. Bien, sí, a mí me ha quedado mal. Gracias. Bien. No. Entonces, hasta ahora Profe. estamos. Sí, decime. En el último, el 6x cuadrado y yo no entendí el por qué el cuadrado. Copié mal también. Copié mal también, mirá. Eso para ver si están despiertos. Ah, gracias. No, está bien acá. Ahí está bien. Bueno, seguimos pasando en limpio. Esto está acá. Más. Menos por menos va a ser más. Me va a quedar 4x cuadrado y cuadrado e a la menos x y cuadrado debería quedar así. Bueno, entonces despacito repasamos. Perfecto. Faltarían las dos derivadas parciales mixtas. Avísame cuándo puedo borrarlo de arriba. ¿Lo de arriba se puede borrar? Sí. Está bien. ¿Cómo hago yo para encontrar la derivada segunda de la función con respecto a x con respecto a y? Cuando me dice así, quiere decir, acá dominio digo la derivada de una derivada. ¿Está? Vamos a poner un poquito más abajo. Me dice, derivada segunda de la función con respecto a x con respecto a y. Cuando veo así, digo derivada segunda, derivada de una derivada, ¿sí? En este 2 que está acá. Y después digo, primero se derivó respecto a x y después derivó respecto a y. Así que yo tengo que mirar esta y a esta, que ya era la derivada respecto a x, le voy a derivar ahora respecto a la y. Entonces me fijo esta regla de definición y derivo respecto a y. Digo, entonces, fíjate que tengo otra vez un problemita acá. Porque acá tengo una multiplicación y los dos factores tienen la y. Entonces digo, la derivada del primero respecto a la y es menos 2y. Por la otra, ¿cómo está? Derivado respecto a la y, ¿eh? Así que me va a quedar. Ahí terminé la derivada de esto. Más. Acá me está quedando. Así. Y lo dejamos ahí. Podemos simplificarlo, embellecerlo un poquito, pero hasta ahí está. Lo pueden mirar. Profe, yo escucho otra voz. No Sí, sé ese qué está Rodrigo que pasando. está, uno de los compañeros nuestros que está haciendo.
Ah, disculpe, escucho muy borroso por eso. Muy borroso. Ay, perdón. Bueno, igual, Rodrigo, agarrá y habla un poquito más despacio por las dos. Supongo que Rodrigo, un compañero nuestro, y si no, cualquiera no importa. Igual la idea que estamos haciendo, si no. Si Sí, se hablamos me solo. quedó el micrófono. Ahí. ¿Quedó? ¿Quedó el primero? Profe, Sí. ¿puede volver a explicar cómo se hace esa derivada? Pero claro, mirá. Dijimos que teníamos 4 derivadas segundas, ¿sí? Teníamos 2 derivadas primera y 4 derivadas segunda, ¿sí? Entonces, esta que está acá, la derivada primera respecto a x, yo la puedo derivar otra vez respecto a x o respecto a la y. Y la derivada segunda respecto a y, yo le puedo derivar otra vez respecto a y o respecto a x. En el caso de que yo haga primero una y después me cambie a la otra, ahí estoy hablando de derivadas parciales mixtas, que eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Esta se llama derivada segunda o derivada mixta. Primero respecto a una y después respecto a la otra. Y esta es la otra posibilidad de derivada mixta. Primero, ahora al revés. Primero respecto a la y y después respecto a la x, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo esta? Para obtener esta derivada segunda, yo tengo que agarrar lo que era la derivada primera respecto a x, o sea, esta. Siempre que está de este lado, si vos lo mirás a tu derecha, esto es lo que primero se derivó, ¿sí? Entonces, la derivada primera respecto a x es esto, ¿sí? A esto vos lo tenés que derivar respecto a la y. Entonces vos mirás esta expresión y decís, derivo esto respecto a la y, ¿sí? Entonces, bueno, tenés que derivar una suma y decir, bueno, la derivada de una suma es la derivada de cada uno de los términos independientemente, sumados, ¿sí? Entonces, ese más es este más. Entonces, esto es la derivada, fíjate, tengo acá la derivada de una multiplicación. Digo, esta multiplicación, ambos factores dependen de la y. Yo ahora quiero derivar respecto a la y, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿cómo deriva una multiplicación? La derivada de esto es menos 2 por y, por este otro factor tal cual está. Esa es la regla de la derivada del producto, ¿sí? Después viene un más y después tengo que hacer al revés. Tengo que poner el primero cómo está por la derivada del segundo. Este es el segundo, ¿sí? La derivada de este es la exponencial cómo está por la derivada del exponente. Así se derivaba una exponencial. La derivada del exponente respecto a la y. Que ahora estoy derivando respecto. Entonces, si vos mirás este exponente y decís, menos va a seguir estando, la x va a seguir estando y la derivada de y cuadrado es 2 por y. ¿Está? Ahí terminó la derivada de este producto más la derivada de este término. La derivada de ese término va a ser la x al cubo, que sigue estando porque es una constante, que reitero que estamos derivando respecto a la y, y digo por la derivada de y cuadrado. Estoy mirando esto, ¿no es cierto? La derivada de y al cubo, quiero decir. X cubo sigue estando, y acá digo la derivada de esto es 3 por 4 por y a la 2. Así que 3 por 4 por y a la 2. Y ahí queda, ¿está? Y ahora, para repasar un poquito más, la derivada de esto respecto a la x. Esto es lo que me están pidiendo acá, ¿sí? Fíjate que esto era la derivada respecto a y, y ahora voy a derivar de vuelta respecto a la x. Es decir, que tengo que mirar esta, que era la derivada respecto a y, y a esta, derivo respecto a la x. Entonces me fijo, otra vez tengo dos términos acá. Tengo dos términos, pero este primer término es un producto donde los dos factores dependen de la x, que es la que yo quiero derivar en este caso. Entonces digo, la derivada de s respecto a la x, menos 2 por la y, por este otro, ¿cómo está? E a la menos x y cuadrado, ¿no es cierto? Después tengo que poner el más, por la regla de la derivada de la multiplicación, y digo, este otro, ¿cómo está? Por la derivada de este. La derivada de ese es el exponente, ¿cómo está? Por la derivada de, la exponencial, ¿cómo está? Por la derivada del exponente respecto a la x. ¿Cuál es la derivada de este exponente respecto a la x?
Bueno, si digo respecto a la x, la derivada de x va a ser 1, entonces me va a quedar solito menos y cuadrado, ¿no es cierto? ¿Está? Después viene este más, y ahora digo la derivada de esto con respecto a la x. La derivada de esto con respecto a la x va a ser 4 por 3 por y a la 2 por x a la 4 menos 1. ¿Sí? Hasta ahí. Con este. ¿Vinimos bien juntito o a algún lugar nos separamos? ¿Está todo más o menos en orden? Fíjense por la duda. A mí también me dio así, profe. Bueno, buenísimo. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir siempre? Siempre que las funciones sean continuas, que no tengan ni un pico ni una cosa rara, esta derivada mixta y esta derivada mixta van a ser siempre iguales, ¿sí? Van a tener que dar siempre lo mismo. Si no me da lo mismo, quiere decir que en algo me equivoqué. Fíjense que llegamos por diferentes caminos a lo mismo, ¿sí? Alcanzan a ver que son iguales. Fíjense, este término es igual a este, el último es igual y el primero es igual también. Siempre las derivadas mixtas van a ser iguales. Siempre que la función sea continua en un entorno del punto aquí en cuestión. Por lo general, para las funciones que trabajamos acá van a ser iguales. ¿Hasta ahí vinimos bien con ese? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Ahí termina el ejercicio. Ahí termina el ejercicio. ¿Por qué te dice? Calcule las derivadas parciales segundas. Y te da las 4 derivadas. ¿Viste en el ejercicio ahí? Te dice la segunda respecto a x2 veces, te da 4. Vos estás viendo 4 bichos raros ahí, ¿sí? Separados por coma. Bueno, esas son las derivadas segundas. ¿Sí? Es lo que nosotros escribimos acá. La calculamos todas. Después dice, verifica la igualdad de las derivadas parciales cruzadas. Las derivadas parciales cruzadas es lo mismo que decir derivadas parciales mixtas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos ahí. Eso hicimos para el B. Ustedes después, algún día, cuando tengan tiempo, tienen que hacer el A y el C para repasar, ¿sí? Ahora, si ya les sale bien, ya lo hagan. Podemos hacer el... El 5, tú ya resolvieron una clase de consulta, después le pongo el video también, ¿sí? Ya está resuelto en otro lado, así que ese no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el 4. Sí, el 4. De estos ejercicios, chicos, hace falta que repasemos alguno más. Es para que se acuerden de cómo se derivaba nomás, ¿sí? Hasta ahora va a ser cuestión de que repasen, ya con este que tienen, y bueno, van a repasando para ver cómo se derivaba, ¿sí? Vamos a... El 5, como le digo, ya está por ahí. Sé que es más de lo mismo. ¿Qué se entiende que tenemos que hacer en el 7? Vamos a leer un poquito el 7, ¿sí? Para que le pierdan el miedo un poquito a todos estos símbolos que ustedes miran y le parece que son cosas feas, ¿sí? Sí, no son cosas lindas, pero no le tenemos que tener miedo. El 7 dice, se dice que una función es una función armónica. Ni idea, ¿no es cierto?
si tiene derivadas parciales continuas, segundas continuas, y estas satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Hace falta que sepan eso? No, no hace falta. Ustedes le dan una formulita. Te dan la formulita esa que está ahí, dice la derivada segunda de u respecto a x dos veces más derivada segunda de u respecto a y dos veces, te da 0. Bueno, te da eso. Te dice que vos verifique que la función que te da más abajo, una función u, que depende de dos variables, es armónica. ¿Qué tenés que hacer ahí? ¿Qué le parece que hay que hacer ahí? A ver, dígame un poquito, ¿qué les parece que hay que hacer ahí? En el 7. Hay que hacer las derivadas parciales de las dos variables y ver si son continuas. No, más fácil todavía. Más fácil. Te da una expresión. Fíjate, olvidémonos de todos los numeritos. Te dice, siempre que pasa esto, bueno, si pasa esto, esta es una función armónica. ¿Sí? Entonces te da la función y te dice que vos pruebes si esa es armónica o no. ¿Qué vas a hacer? Y vas a ver si pasa eso. ¿Qué es eso? Que la suma de las 12 derivadas segunda te tiene que dar 0. ¿Sí? Nada más. Entonces voy a agarrar esa función u, x cubo menos 3xy cuadrado, calcular la derivada segunda, sumar las dos, y si te da 0, quiere decir que esa función u es una función armónica. Tiene propiedades, pero no viene nada al caso. Lo que tenemos que entender ahora es que tenemos que derivar, reemplazar y verificar. Si eso nos da 0, es armónica. Si no nos da 0, bueno, no va a ser armónica. ¿Se entiende hasta ahí? Seguro que sí. Profe, Sí. profe, Sí. hay que sumar las 4 derivadas. Solo las dos que te dan ahí. La O sea, derivada el segunda... proceso ya está como hecho ya. Lo hacemos por las dudas. ¿Sí? Dice, voy arriba. Pasa eso, entonces la función es armónica. Entonces ahora me dan para que pruebe, me dan para que verifique si esta función que está acá es armónica. Y esta función es x cubo menos 3xy cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer entonces con esa función para saber si es armónica? Te dicen, por ejemplo, si esta es la tapita de este marcador, entonces vos ponés y hace clic. ¿Está? Entonces yo traigo otra tapita. Yo te digo, esta tapita, anda en este marcador y vos ponés y no hace clic, entonces no es. Bueno, entonces yo te digo acá, si se verifica esto para esta función, entonces la función es armónica. Entonces te da la función. ¿Qué vas a hacer? Y vas a meter ahí adentro y vas a ver si se verifica o no. ¿Sí? Sí, se entiende, sí. ¿Cómo meto acá adentro? No importa, o sea, vamos a hacer despacito hasta que haga falta. Porque nosotros estamos acá para dar una mano en las cosas que se le complican.
derivada segunda de esto. Y bueno, vamos a tener que pasar primero por la derivada primera. ¿Sí? La derivada de esto respecto a x. Vamos a poner la letrita que está, la u. Así que esto es 3x cuadrado menos 3 por y cuadrado. ¿Qué hice? Derivé esto respecto a la x. Entonces, de acá, la derivada segunda de la función con respecto a la x otra vez, vamos a poner u, va a ser la derivada de esto respecto a la x otra vez. Va a ser 6x. La derivada de este término respecto a la x. ¿Qué me va a quedar? Como esto no tiene x, esto va a quedar así nomás. ¿Está? La derivada de u, fíjate, ¿qué hice? Ya encontré la derivada segunda de u respecto a la x. Para meter acá adentro. Ahora vamos a calcular este otro término de la condición que tenemos que verificar o no. La derivada de u respecto a la x, y bueno, me fijo la regla y digo, respecto a la y, la derivada de esto va a ser 0, porque no tiene. La derivada de esto va a ser 3x por y a la 2 menos 1 por 2. O sea que acá me va a quedar un 2 por 3. Y la derivada de esto, otra vez, porque esta es la derivada primera, la derivada segunda va a ser la derivada de esto respecto a la y, que va a ser, ¿cuánto va a ser la derivada de esto respecto a la y? Esto ya no me preocupa más, y digo menos 6x. ¿Está? Porque la derivada de y es 1. Acá este me queda positivo y este me quedó negativo. Para saber si u es armónica, y bueno, se tendrá que verificar que esto más esto le da 0. Esta es la derivada segunda respecto a x 2 veces, esta es la derivada segunda respecto a y 2 veces, y evidentemente le da 0. Entonces sabemos que la función u es armónica. No viene al caso ahora saber qué significa que la función sea armónica o no. Lo que este ejercicio es para que nosotros sepamos cómo tenemos que derivar y cómo tenemos que reemplazar. No le tenemos que tener miedo, ¿sí? No le tenemos que tener ese respeto ahí cuando vemos cosas raras, no. Tratá de agarrarte de algo que vos entiendas y tratá de hacerte respetar, ¿sí? Vos no le tengas miedo, no le tengas miedo. Con la matemática es así. ¿Todo bien con ese? ¿Sí? Rodrigo, Sí, Victoria, no sé lo que está. Sí, está. Bueno, buenísimo. El 8, el ejercicio siguiente, me dice que haga lo mismo con dos funciones más, ¿sí? Es lo mismo que lo que hicimos acá, cuando te dicen si verificar si una función es armónica, vos calculás las dos derivadas segundas, suma y ves, ¿te da 0 o no te da 0? A ver, tengo que ir pensando alguno que se pueda hacer en el pizarrón, chiquitito. El 9.
Y sí, del 12 en adelante no podemos hacer todavía porque no avanzaron en teoría, o sea, no da para hacer hasta ahí. Y sí, ya para hacer del 11 en adelante necesitamos una clase más de teoría, ¿sí? El viernes van a dar teoría y probablemente el otro viernes, porque este lunes que viene es mesa de examen, ¿sí? Y el otro viernes, por más que sea semana de examen, vamos a darle clase igual para que no se junte todo después al final, tanto, ¿sí? Así no se le va complicando. ¿Cuál hacemos? El 9. Antes de hacer el 9, yo necesito saber cómo vienen hasta acá. ¿No se acuerdan de nada de matemática? ¿Estuvieron viendo las clases? ¿Algún ejercicio que quieren que revisemos otra vez? A mí se me dificultan esos problemas que son, así, tipo problemas, así que te explican toda una situación y por ahí uno no sabe cómo empezar a hacer. Claro, entiendo. Tenemos que hacer un poquito más de eso entonces. Sí, Para ahí, eso. ¿Cómo decía Rodrigo? Los problemas de la derivada direccional, cuando, por ejemplo, me dicen cuándo es máximo o cuándo sería mínimo. Por ejemplo, hay unos problemas de aplicación. Entiendo, sí, como me dijo la compañera. ¿Sabés qué, Rodrigo? Te cuento algo. Me parece que vos tenés 2 micrófonos prendidos. Porque se te escucha mal, ¿viste? Apagá uno por lo menos. ¿Sí? Sí, ahí voy a... Bueno, entonces, atento a eso, podríamos hacer algún problemita de derivada direccional del ejercicio 1. ¿Les queda bien? ¿Le vendría bien? Sí, Vamos a profe. mirar. Vamos a mirar alguno más del 1. Entonces. Espera. Para que no tengan que abrir otro práctico ni nada, seguimos haciendo uno más del práctico 2 y lo dejamos ahí, y ahí volvemos sobre el 1, que es importante. Entonces ahí hacemos las consultas esas que me dijeron. Del ejercicio del práctico 2, vamos a hacer todavía el 9, que el 9 es una situación, así como me dijo la compañera, que tenemos que interpretar. Tiene un poquito de todo, aparentemente.
viene bien que hagamos este porque tiene otra notación diferente a la que venimos trabajando hasta acá. Cuando vos tenés la derivada de f con respecto a x, esto también se puede escribir como f sub x, chiquitita así. Cuando tengas f sub x es lo mismo que decir la derivada de esta función con respecto a esta variable. ¿Sí? Si te aparece así, esto es una derivada segunda. Entonces vos acá ponés derivado de x dos veces. Si vos tenés derivada segunda de f con respecto a x primero, con respecto a y después, esto va a ser f primero derivado respecto a x y después derivado respecto a y. ¿Sí? Si acá yo tengo g sub t, esto es lo mismo que decir la derivada de, en este caso, esta función g con respecto a la t. G sub x, la derivada de g con respecto a la x. Derivada gxx es la derivada segunda respecto a x dos veces. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que recién hicimos con la de Laplace, que te preguntaba que vos verifiques si la función era una función armónica, si cumplía la ecuación de Laplace, acá me da la ecuación de calor en este caso, que es esto. ¿Sí? De la notación ahora es así. Y me dice que yo reemplace esta ecuación, esta función, en esa ecuación. Dice, compruebe que esta función satisface la ecuación de calor. ¿Qué le parece que tenemos que hacer? Y bueno, para ver si se cumple esta igualdad, tengo que encontrar todos los ingredientes con esta función. ¿Cuáles son los ingredientes, por así decirlo? La derivada respecto a t, la derivada segunda respecto a x dos veces. Vamos a poner la derivada de g con respecto a t. Que esto es lo mismo que decir g sub t. Pero sin el paréntesis. Si está sin el paréntesis, yo entiendo, cuando encuentre esto en un libro, te voy a saber que esto me está diciendo la derivada de esta con respecto a esta variable. ¿Sí? ¿Qué te parece que te va a dar acá? La derivada de esto respecto a t es 0, más la derivada de esto respecto a t va a ser solamente la derivada de esto, que va a ser la derivada del exponente por e a la menos t, por vamos a poner entre paréntesis, por este otro factor multiplicando que va a seguir multiplicando. Vamos a pasar el limpio, me está quedando solito, menos e a la menos t por el seno de x. La derivada de g con respecto a x sería g sub x. Me fijo acá, 0 otra vez, más e a la menos t no tiene x, así que sigue estando igual por la derivada del seno de x. Y ahí está la derivada primera. La derivada de x otra vez, la derivada segunda, va a ser, ¿qué te parece? Esto ya ni me fijo más. Y acá no tiene x, así que sigue estando por la derivada del coseno menos n. ¿Está? Entonces tengo gxx. Acá tengo g de t. ¿Se verifica la ecuación de calor? ¿Se verifica o no se verifica? ¿Se verifica la igualdad de esa? Sí, la función g verifica la ecuación de calor. El B me pide que haga gráficas. Y el C me dice otra cosa. Antes de hacer los otros, de mirarlo. Hasta ahí. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. No está muy convencida, parece, ¿eh?
Está aburrida. Bueno, Yo prefiero sí que... sé. Bien. Bueno, buenísimo. No son muy convincentes. Bueno, esboce la gráfica de G para t mayor que 0. No me parece que sea muy relevante hacer la gráfica de C de G en este momento. ¿Qué se entiende que va a ir pasando? ¿Qué me da G de T? Vamos a tratar de interpretar más que nada, porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer bien acá. G es una función entonces ahora que me representa el resultado de esta expresión. ¿Me va a dar un número o un vector? Me va a dar un número. ¿Sí? Me va a dar un número que me dice cuál es la temperatura en este lugar y en este instante. ¿Sí? O sea, vos tenés un alambre. Tenemos un alambre. ¿Sí? El alambre tiene una cierta longitud. Una longitud X. ¿Sí? De manera que esto es X igual a 0 y esto es X igual a final del alambre. ¿Sí? Esa X está medida en metros. O en centímetros, lo que sea. ¿Sí? Una unidad de longitud. ¿Sí? Bueno, resulta que vos tenés acá abajo tenés una vela. Ahí tenemos rojo. Tenemos una vela ahí, tenemos una torta de cumpleaños. ¿Sí? Bueno, y está el alambre arriba. ¿Qué va a pasar con el alambre? Se va a calentar. ¿De qué depende la temperatura del alambre? Va a depender de el lugar del alambre y solo va a depender del lugar, o sea, este lugar se va a calentar más que este, ¿cierto? O sea que depende de X, depende de donde yo ponga la torta. ¿Y de qué más depende? La temperatura que te voy a ir midiendo con un termómetro a lo largo del alambre. ¿De qué va a depender? ¿Solo del lugar o de algo más? Del tiempo también, profe. Exacto, exacto. Depende del tiempo, porque no es lo mismo cuando yo prendo la vela, que yo prendo mi cronómetro y a los 5 minutos. O sea que la temperatura depende de dos números. ¿Sí? Va a depender de la posición y del tiempo. Y el resultado va a ser la temperatura en ese lugar. ¿Sí? Según esta regla que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ir pasando con la temperatura a medida, el C me dice, a medida que T aumenta? ¿Qué pasa cuando T aumenta? Cuando el tiempo... ¿Qué te parece que va a ir pasando? Vamos a la parte física. Vamos a la realidad de nuestro problema. Este alambre, si está la vela acá abajo, ¿se va a calentar siempre o va a llegar a una temperatura que no se va a calentar más? Se va a calentar hasta que se derrite y va a seguir calentándose, va a cambiar de estado, todo, ¿o no? No, va a tener una temperatura límite. Exacto, la vela no le va a alcanzar para derretir el alambre, ¿no es cierto? Va a necesitar más calor para eso. Entonces va a tener una temperatura límite. ¿Será que eso se ve allá en la expresión esta? ¿Está eso acá o no? Si yo digo, va a tener una temperatura límite, estamos hablando cuando dice así. ¿Qué estoy diciendo? El tiempo avanza indefinidamente. O sea, ¿de qué variable estoy hablando? Estoy hablando de esta. ¿Sí? ¿Qué va a ir pasando con esta a lo largo del tiempo? Aumenta y se hace ¿cuánto? Infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces
en el límite de G cuando t tiende a infinito. Bueno, vamos a ver un poquito. Va a ser el límite cuando t tiende a infinito. Ya dijimos que por el lado de la realidad, dijimos que esto no se va a calentar indefinidamente. ¿Sí? Vamos a ver si eso me dan los números. 2 más e a la menos t por el seno de x. Voy a tener que borrar la torta, che. No, vamos a escribir un poquito más acá abajo. El límite cuando t tiende a infinito de... ¿Qué hacemos cuando tenemos un límite? ¿Qué hacíamos directamente? Lo primero que hacemos es reemplazar, ¿sí? Entonces esto me está quedando en el límite, me va a quedar 2 más e a la menos infinito por el seno de x. Independientemente, y acá tenemos que analizar un poquito. Esto va a ser un 2 nomás, siempre. Esto va a ir cambiando y esto, independientemente del valor de x, esto me está dando siempre un número que está en este rango, ¿no es cierto? Por más que equivalga a 200.000 millones, lo que sea, no sabemos cuánto, esto va a ser siempre o 0, o menos 1, o 1, o algún valor entre esos, ¿sí? O sea que no me va a generar una indeterminación en este caso. Lo que puedo reescribir acá esto y poner 2 más, si tengo el exponente negativo, digo 1 sobre e a la infinito, ¿cierto? Un exponente negativo. Por este número real. Este número real que es, como más feo me puede tocar el 0, pero no pasa nada. Porque acá 1 sobre un número infinitamente grande, ¿qué va a ser? 1 dividido un número infinitamente grande, a medida que en el límite, cuando este número sea infinito o infinitamente grande, esto se vaya acercando a 0. O sea que el resultado para la temperatura va a ser 2. Centígrado, Kelvin, Fahrenheit, no sabemos. Porque no nos dice, creo que no nos dice. Pero evidentemente, según esta función, nosotros estamos tendiendo, a medida que t toma un valor infinitamente grande, la temperatura se acerca al número 2. A 2 grados. ¿Se ve ahí el 2? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta con eso? ¿Alguna consulta con eso, chicos? Profe, digamos que va a tener un rango de... Vos sabés que se cortó y no te escuché bien. Que preguntaba si con la posición pasa lo mismo, que va a tener un rango de valor, no es como la temperatura, con el tiempo digo, que va a llegar un momento en que siempre va a ser el mismo valor. Con la posición como... En este caso no, porque fíjate que la posición está dentro de una función periódica seno, y entonces eso va a ir siempre cambiando. No va a tender a un 0 ni a un 1, sino que X cambia y la temperatura cambia todo el tiempo, porque está acá adentro, ¿viste? Entonces, para este caso, al principio depende del lugar. O sea, para graficar eso, suponete, ¿cómo sería esto? Para analizar un poquito lo que vos estás diciendo, ¿sí? Suponete que yo digo... Vamos a hacer otro color. ¿Cómo sería la temperatura? Este podemos borrarlo. La temperatura en el instante C. Entonces nosotros vemos cómo es la temperatura al comienzo, ¿sí? Si nosotros decimos, lo que estamos diciendo acá
es que vamos a tomar una foto en un instante de la temperatura del alambre. Porque digo que dejo el tiempo quieto en un punto, en este caso en el punto inicial. Cuando yo aprieto el cronómetro, me fijo qué forma tiene la temperatura en el alambre. ¿Y qué forma tiene? Bueno, meto acá adentro y digo 2 más E a la 0, o sea, 1 por el seno de X. ¿Qué formita tenía la función seno de X? Si yo digo seno de X, era así. ¿Sí? Entonces, donde esto era 1. Si yo digo 2 más seno de X, 2 está por acá, o sea que esta función va a subir 2. O sea que 2 más seno de X, vamos a hacerlo con otro color. Esta es 2 más seno de X. Y esta sería seno de X. ¿Sí? Entonces, ¿quién tengo acá? Acá le tengo a X. Y acá le tengo a G. Y esto está pasando cuando t vale 0. Dejé quieto a C y me fijé en cómo cambia G. Dejé quieto a t, perdón, y me fijé en la forma que tiene G cuando solamente t varía. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice esto? Que va a haber en ese instante, en esa foto, vas a tener lugares que tienen temperatura máxima y lugares que tienen temperatura mínima. O sea que, ¿qué es lo que estaría pasando en realidad en el instante 0? Tendría. Acá no tendría nada, acá tendría una vela. Acá tengo un nodo, acá no tengo, acá tengo otra vela. Y acá tengo otra vela. Bueno, esa salió muy fea. Esta también se le fea. Esta también se le fea. Todas se le fea. No mejoró. Me caso. Y así. Quiere decir que voy a tener lugares donde haya mucho calor y lugares donde no hay. Eso es lo que estaría pasando en este caso para estas funciones. Estamos tratando de darle un sentido de interpretar lo que estamos obteniendo. ¿Sí? Solamente nos dan la función y nos dicen que en un instante tengo lugares donde hay temperatura máxima y mínima. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la curvita azul acá. Por algún motivo, no sé si ese alambre está en presencia de un quemador o de diferentes puntos calientes, o tengo es un alambre, un cable, puede ser un cable de un circuito que está conduciendo electricidad y que acá hay una resistencia, acá sigue el conductor, acá hay una resistencia y así. Entonces solamente se está calentando, evidentemente. ¿Se acuerdan que la potencia se disipaba según I cuadrado R? ¿Sí? Entonces tengo acá y acá y acá nomás caliente y el resto no. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en ese momento. ¿Qué pasa en un instante posterior? ¿Qué le parece que va a pasar en un instante posterior? Digo, por ejemplo, G de X, pero 1. Saco una foto en un instante después. ¿Sí? G de X 1 va a ser 2 más E a la menos 1 por el seno de X. Esto era un 1. Esto que está acá ahora, en esta nueva foto, por así decirte, ¿es más grande o más chico que este 1 que estaba acá? Esto es 1 dividido 2,7, o sea que esto es más chico que 1. O sea que esta función, vamos a hacer con verde, esta función que voy a graficar acá encima es 2, otra vez, más un seno más chiquito. Esta era 2 más 1 por seno de X. Esto es 2 más un número más chiquito por el seno de X. O sea que esta va a ir así. Va a ser un seno más suave. ¿Sí? Esto es 2 más 1 sobre E por el seno de X. ¿Está? O sea que fíjate que con el tiempo, por algún motivo, yo no sé si se va apagando esa resistencia, va dejando de conducir, la corriente es menor.
Eso ya es otra cosa. Lo que sí yo sé es que se va enfriando. La temperatura al ratito, un segundo después, ya era un poquito más suave. Y acá los puntos de mínima se calentaron y los puntos de máxima se enfriaron un poquito. ¿Sí? Donde era más caliente se enfrió y donde era más frío se calentó. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que va a ir pasando a la larga? ¿Cómo va a ser? Y acá está el tema. Hasta acá. Vamos a parar la pelota acá. ¿Se entendió lo que estamos haciendo? ¿Se entiende cómo va cambiando la temperatura con el tiempo? Esto es la temperatura en todo el alambre, en el instante inicial. Esto es la temperatura en todo el alambre, porque X no tiene ninguna restricción, un segundo después. Y me quedó esta la gráfica de la temperatura. ¿Se entiende hasta ahí lo que hicimos? ¿Se entiende? Bien, bien. Vos sos Mayra, ¿no es cierto? Sí. Bien, Mayra. Bueno, ¿el resto entendió bien? Sí, profe, se entendió. Bueno, ¿qué te parece que va a ir pasando entonces cuando T aumenta? Por ejemplo, un instante después. Suponete que te digo G de X 10 ponele. Y bueno, te va a dar 2 más 1 sobre E a la 10 por el seno de X. O sea, esta función va a ser muy parecida a esta azul, pero con la diferencia de que este número es todavía más chico. Este 2 elevado a la 10, eso ya es, no sé, pero es grande, ¿no es cierto? Entonces, 1 dividido un número grande me va a quedar un número chiquitito multiplicado por el seno. Esta función nueva que tengo que dibujar, imagen de esta regla azul acá, va a tener picos más altos o más bajos que la azul o la verde acá. Dos más 1 sobre E a la 10 por el seno de X. ¿Qué les parece? Número más chiquito, multiplicado por el seno. Entonces el seno se va a ir achicando y va a ser una cosa así. Esta que está acá es esta. Lástima que los colores no me acompañaron, no le puse bien. Y esta que está acá es esta. Entonces, ¿es consistente esto que estamos viendo en estas 3 fotos con lo que obtuvimos acá? ¿Alcanzan a ver el parentesco con lo que obtuvimos acá, con lo que va pasando en las diferentes fotos? Entonces, aquí Sí, profe, quiere decir que llega un momento que todo el alambre va a tener la misma temperatura. En un instante de 2 segundos. ¿Y cuál va a ser la temperatura? Fíjate, en el primer instante variaba un montón alrededor de 2. Va más de 2, menos de 2, más de 2, menos de 2. Porque esto que está acá es 2. ¿Se acuerdan? 2 en el eje G, o sea, en el eje de la temperatura. ¿Sí? Más caliente, menos caliente, siempre alrededor de 2. Un instante después, la temperatura está un poquito más cerca de 2. Siempre se mueve alrededor de 2. Mucho después, la temperatura se sigue moviendo alrededor de 2, pero variando menos. Esa ya es la negra, ¿sí? Alrededor de 2. Mucho tiempo después, la temperatura va a ser 1 sobre un número grande por el seno, o sea que en definitiva va a ir quedando constantemente 2 la temperatura. ¿Sí? O sea que ahí entonces estaríamos viendo qué pasa con el alambre a medida que T aumenta indefinidamente.
Bueno, ¿hasta ahí vinimos bien con esto? ¿Vinimos bien con esto hasta acá? Sí, profe. Todo bien. Bueno, ¿qué les parece si ahora sí vamos al práctico 1 y hacemos alguno de esos que están ahí de derivada direccional que me habían pedido antes? Vamos a ¿Cuál ver. ejercicio? ¿Cómo? ¿Cuál ejercicio? Bueno, vamos a ver el... La otra vez hicimos el... La otra vez me parece que hicimos el 27. El 22. ¿Hicimos el 22? Ah, sí. Pero después hicimos el Y el 27. 27 también. ¿Hacemos el 28, le parece? Bueno, El que habla de un volcán. Bueno. Entonces, práctico 1, ejercicio 28. Dice, la altitud de un volcán se describe por la función altura de xy es igual a 24i cuadrado menos 0, x cuadrado. Bueno, eso me define la altura en función de esas dos variables y me dice que h, bueno, se mide en millas y x e y miden también millas, pero horizontales, este-oeste y norte-sur, desde la cima de la montaña. Usted puede tratar de entender bien el problema. ¿Qué estaría pasando? Tenemos un volcán, ¿sí? Ponele. Entonces, así es la cuestión. Y resulta que tenemos el punto menos 2, menos 4. Ah, menos 2, menos 4 está allá atrás. Menos 2, menos 4. Ponle que está allá atrás. Bueno, resulta que entonces dice, ¿a qué velocidad crece la altitud en la dirección 1, 1? Es decir, en la dirección nordeste. Expresar la respuesta en milla sobre milla altitud por milla horizontal recorrida. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un problema así, nos aparece en el parcial, una situación, no tenemos ni idea de cómo se come. ¿Qué hacemos? Todos los dibujitos posibles, todos los gráficos posibles, no nos ponemos nerviosos, no le respetamos demasiado. Acá tengo una gráfica en R3, ¿sí? Lo que voy a hacer yo es hacer de cuenta que lo miro desde arriba. Vamos a poner un ojo por acá. Bien acá arriba del eje Z. X cuadrado. Acá tengo un ojo grande y acá no estoy mirando. ¿Para qué? Para mirar solamente el dominio, ¿sí? Ah, no se ve eso. Bueno, estoy mirando desde acá. ¿Qué veo?
y solamente el dominio. Veo el eje X y el eje Y, ¿sí? Si lo miro desde arriba. Entonces, ¿qué está pasando? En el punto menos 2 para X, menos 4 para Y, estoy acá, en el dominio. En realidad, en la situación real yo estoy arriba de ese punto. ¿Sí? Estoy en ese lugar y me dice que yo camino en la dirección 1, 1. Ese 1, 1 que me está dando ahí es un vector porque es una dirección en la cual estoy caminando. El punto que me está dando, menos 2, menos 4, es un lugar. Y este que está acá es una dirección. Entonces el lugar, el punto, yo lo marco y es ese lugar. Y no hay nada más. Este vector es un representante de todos los vectores que van uno para la derecha y uno para arriba. ¿Sí? Entonces yo este vector lo dibujo acá y digo una unidad para acá y una unidad para acá. Si los ves que están en la misma escala, no importa que yo mida 1 con la regla, es esta misma cantidad que hay acá. O sea que el vector me indica que tengo que moverme un poquito más arriba, 45 grados, ¿no es cierto? Este es el vector B de la dirección. Me muevo en esa dirección ahí, desde el punto menos 2, menos 4. ¿Sí? Dice, ¿a qué velocidad crece la altitud si me muevo en esa dirección? Si yo traduzco esto en R3, se dice que estoy caminando según esta dirección. Ojo, yo no estoy acá abajo. Yo estoy acá en la ladera del volcán. Y yo camino de manera de que mis pasos, mi camino, esté exactamente por encima de este vector que está acá en el dominio. El vector que me dirige al cambio. ¿Sí? En ese, justo el que va acá atrás no se ve bien, pero yo no estoy caminando en el dominio, estoy caminando en la ladera de la montaña, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo calculo esa velocidad? Cuando me dice esa velocidad, me está hablando de la derivada direccional. Entonces, yo tengo que calcular la derivada de la altura según la dirección del vector B. ¿Y esto cómo se calculaba? Esto era el gradiente de la altura, que es un vector, producto escalar con el vector unitario en la dirección en la que ocurre el cambio. ¿Sí? Este gradiente tiene que estar evaluado en este lugar. Entonces vamos a tener que calcular eso. Vamos a usar nomás el negro. Capaz que acá. O sea, el vector gradiente de h. Para formar el vector gradiente, yo sé que el vector gradiente va a estar formado por las derivadas parciales. Esto va a ser la derivada de h con respecto a x, la derivada de h con respecto a y. ¿Sí? Entonces calculamos por acá. La derivada de h con respecto a la x. ¿Cuánto te da? Y bueno, te fijas acá y decís que te va a quedar la derivada de esto es 0, la derivada de esto para x es 0, y la derivada de esto va a ser menos 2 por todo esto por x a la 1. ¿Cuánto es 2 por esto? Va a ser 0,0013, ¿cierto? X. Y a ver si entra. Y la derivada de h respecto a x evaluado en este lugar, evaluado en el menos 2, menos 4, va a ser igual a esto por menos 2. O sea que va a ser, si yo no me equivoco, va a ser 0,0026. Positivo. A su vez, la derivada de h con respecto a la y, ¿cuánto va a ser? Te fijas acá y decís 0, decís esto que está acá,
menos 2 por esto va a ser 0,00048 y evaluado en ese lugar, la derivada de h respecto a i en menos 2, 4 va a ser cualquier cantidad, ¿no es cierto? Va a ser menos 2 menos 4, perdón. Así que esto va a ser positivo, va a ser 0,00. Si yo no me equivoqué, revisen por las dudas. Ya tengo, si está bien ahí, ya tengo las componentes de nuestro vector gradiente. ¿Qué va a faltar? ¿Qué otro ingrediente me falta para la formulita? Ya tengo este, me falta este que está acá. ¿Puedo usar este vector así como está? No. Le puse esta U para que se acuerden de que ese vector tiene que ser unitario. Entonces, este que está acá no me sirve porque no mide 1. El módulo de B, vamos a calcularlo por acá, entra. El módulo de B es evidentemente raíz de 1 más 1, de donde entonces el vector unitario en la dirección del vector B va a ser 1 dividido 1,4 por 1. Ya tengo todas las cositas para armar nuestra derivada direccional. Entonces, la derivada de h en la dirección del vector B va a ser igual. El vector gradiente si ustedes no me dicen nada, yo calculo que eso es así, ¿sí? Vamos a poner con otro color porque este no sale bien. Por el vector director. El vector, ¿cómo se llama? El vector que hacia donde se da el cambio. Unitario. ¿Qué me va a quedar eso? ¿Un vector o un número? Me va a quedar un número real porque estoy hablando de un producto escalar, ¿sí? Este vector con este vector. Así que me queda 1 dividido la raíz del 2 por esto por 1 más esto por 1. ¿Y cuánto me va a quedar eso? Ay. Ustedes, voy a hacer todo nomás porque si no. Bien, me queda un número, ¿sí? Vamos a dividir por raíz de 2 también, así ya está. Me está quedando, vamos a borrar por acá arriba. Me está quedando que la derivada de h en la dirección del vector B es, aquella cuenta, 0,003 y lo dejamos ahí, 32 aproximadamente. Ahora bien, ¿qué es eso? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es eso? Me dice que esto que está acá, salió de esto, que es la derivada direccional. Quiere decir que yo me paro en la imagen de este lugar y si camino desde ahí según esta dirección, para cuando yo recorra 1 metro, estoy caminando en esa dirección, la altura subió estos metros.
o estas millas. Ahora que me acuerdo el problema hablaba de millas, ¿sí? Entonces, ¿por qué subió? Porque acá hay un más, ¿sí? Entonces, si yo me voy 1 metro, eso va a ser cuesta arriba, ¿sí? O sea, si yo camino según esta dirección, desde este lugar, el camino será cuesta arriba. ¿Y cuánto va a subir? Va a subir esta cantidad de millas de altura por cada milla horizontal. Vamos a poner altura. Por cada milla horizontal recorrida. Hasta ahí. Hasta ahí. Cuéntenme si se entendió, si están copiando, si no se entendió nada, si hacemos de vuelta. Se entendió, profe. Bastante bien. Bueno, buenísimo. El resto, bien. ¿Todo bien? Sí, profe, se entendió. Buenísimo.